Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas Hola, tardes. profe, buenas. Excelente. Bueno, hoy día nos convoca un tema que es bastante interesante, al igual que el tema que estábamos escuchando en la cortina musical, que es la calidad del aire de Concepción Metropolitano, que entiendo que es la ciudad donde la mayoría de ustedes reside. Sin embargo, hay otras personas que no residen en Concepción, pero de igual manera los invitamos a eh, usar esta clase como modelo de tal manera de estimar y comparar la calidad del aire de el lugar donde ellos residen. Bien, la calidad del aire, como dijimos en la clase anterior, no solamente involucra la concentración de algunos parámetros químicos, como por ejemplo gases, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono y el monóxido de carbono, sino que también algunos parámetros de tipo físico, como lo son el material particulado, llámese material particulado respirable de 10 o menos 10 micrómetros o menor, y también se considera el material particulado de 2,5 micrómetros o inferior a ese tamaño. Bien, entonces tenemos 6 parámetros, eh, 4 que son gases, 2 que son material particulado, que pueden determinar en parte la calidad del aire. Sin embargo, la concentración de estos agentes va a estar determinada también por otros factores o otras variables, como por ejemplo las variables climatológicas, las variables climáticas y también culturales, o sea, cómo se realizan las actividades de los ciudadanos dentro de una misma ciudad. Entonces los invito a participar en esta clase y espero que saquemos algunas lecciones de esto. Bien, este es solamente un ejemplo del Concepción Metropolitano. Vamos a ver cómo se comporta el INCAP principalmente. Eso se refiere al índice de calidad del aire por partículas. Gases lo vamos a dejar para una próxima vez, para centrarnos solamente en estas dos características que están bastante bien estudiadas en el Concepción Metropolitano. Analizaremos entonces factores que determinan la calidad del aire, como las principales fuentes emisoras de Concepción, la climatología, la estacionalidad, la influencia de la geografía del Concepción metropolitano y datos de mediciones anteriores que están hechas por el Servicio de Salud de Concepción. Y también resoluciones de la Autoridad Sanitaria de Concepción. Y el tema los invito a discutir bastante hoy día. Ustedes también lo pueden seguir explorando en el link que les dejo a continuación. Bien, para repasar, y como ya dijimos en la introducción, las emisiones contaminantes atmosféricas más importantes que se consideran para determinar la calidad del aire son la presencia y concentración de algunos gases, como el dióxido de azufre, los NOx, ya sea dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, el ozono, que se produce mediante el smog fotoquímico, y el monóxido de carbono. Todos estos gases los vamos a tratar en forma específica en clases posteriores. También se vincula a la calidad del aire eh, al material particulado, específicamente a la concentración de material particulado respirable de 10 o menor de 10 micrómetros y de 2,5 micrómetros o menor en diámetro efectivo. Bien, y ahí están las normativas, las leyes, los decretos supremos que estipulan estas normativas. Aquí están las normativas de acuerdo a los gases, las cuales pueden estar establecidas en 1 hora, 8 horas, 24 horas, y también es bastante importante la consideración de los promedios anuales. En términos específicos, el dióxido de nitrógeno o el NOx ya está normado a dos tiempos. En 1 hora, cuya concentración máxima son 400 microgramos por metro cúbico normalizado, y no puede excederse un promedio anual que supere los 100 microgramos por metro cúbico. En el caso del monóxido de carbono, las concentraciones son bastante más altas, eh, a 30.000 microgramos por metro cúbico normalizado en 1 hora. En 8 horas son 10.000 microgramos por metro cúbico. ¿Ya? Como es un gas que puede producir una toxicidad aguda, su máxima concentración está normada hasta 8 horas. El ozono es un gas bastante corrosivo y que está normado a las 8 horas, su promedio de concentración en 8 horas, cuya concentración es de 120 microgramos por metro cúbico.
Y el dióxido de azufre tiene solamente la consideración de una concentración promedio anual de como máximo 80 microgramos por metro cúbico normalizados. Y sobre lo que nos vamos a pronunciar hoy día, el material particulado PM10 de 10 micrómetros o de diámetro efectivo hacia abajo, tiene una concentración máxima permitida en 24 horas como promedio de 150 microgramos por metro cúbico y una máxima concentración promedio anual de 50. Esto se hace mucho más restrictivo cuando consideramos el material particulado de 2,5 micrómetros, que considera una concentración máxima permitida en 24 horas de 50 microgramos por metro cúbico y una concentración promedio anual máxima de 20 microgramos por metro cúbico. Veamos si Concepción cumple estas normativas. Nos vamos a enfocar hoy día a las material particulado respirable, si es que cumple esa normativa y si las cumple, cómo las cumple y si no las cumple, por qué factores no las está cumpliendo. Y finalmente, la reflexión que quiero dejar abierta es qué podemos hacer nosotros como ciudadanos informados para mejorar la calidad del aire que respiramos, todos. Bien, variables meteorológicas. Vamos a considerar las variables promedio del viento, ¿ya? La cual la tenemos que relacionar con los datos de un anemómetro, la dirección del viento, que vamos a considerar la rosa de los vientos, los distintos puntos cardinales, y también factores como la temperatura y la presión ambiental, que son bastante determinantes en la dispersión del material particulado. Ok, analicemos el primer dato, que va a ser un dato meteorológico. Voy a agrandar un poquitito la pantalla y vamos a comenzar por los datos. Promedios anuales del Concepción Metropolitano, el Gran Concepción. La velocidad del viento promedio durante todo el año es de 8 nudos. Esto quiere decir una velocidad en kilómetros por hora aproximadamente de unos 16 kilómetros por hora, 15, 16 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio, lo cual es un viento bastante interesante si es que uno quiere evaluar un modelo de dispersión del material particulado respirable. Sin duda, a mayor viento, mayor dispersión de esta concentración en menor tiempo. También la dirección predominante del viento, vamos a ver que es bastante estacional. Sin embargo, uno puede decir que el viento más preponderante dentro de Concepción es el sur-oeste, o también denominado el sur-oeste. La temperatura durante el día promedio anual es de 14 grados Celsius y en la noche 11 grados Celsius. La diferencia entre la noche y el día, la temperatura diurna y nocturna, es bastante menor. Y la pluviometría oscila entre 700 y 1200 milímetros de agua caída por metro cuadrado. Bien, vamos a ver si consideramos algunos factores estacionales. Aquí tenemos la dirección predominante del viento durante los meses del año. Aquí podemos llegar hasta noviembre, diciembre. Aquí sí, se ve diciembre. Bien, y tenemos que el viento predominante de enero, febrero, marzo y abril es sin duda el viento suroeste. En el viento suroeste es el predominante y si uno ve la velocidad media del viento durante esos meses en nudos, ¿ya? Tenemos que es una velocidad bastante alta, entre 9 en febrero, el periodo estival. Después, cuando comienza el otoño, baja a 8 en marzo-abril. Y el viento predominante, insisto, es el suroeste. Sin embargo, cuando parte el invierno, ustedes van a ver acá, en los meses de junio, ya mayo, a fines del otoño, junio, julio y agosto, parte de septiembre, en estos 4 meses, mayo, junio, julio y agosto, el viento predominante es del noroeste. Eso quiere decir que durante los meses de invierno vamos a tener una corriente de viento invertida que va a promover que el material particulado respirable que se emita en la ciudad de Concepción tenga otro destino. O por así decirlo, si uno se para en Concepción Centro, vamos a recibir el material particulado desde las comunas de Tomé, también de Penco, Lirquien, ¿verdad? Y vamos a recibir ese material particulado. Y obviamente, si viene del oeste, vamos a recibir también
material particulado que está compuesto por aerosol marino que viene del Océano Pacífico. En cambio, en los meses de octubre, en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, abril, el viento es predominantemente del sur-oeste y por lo tanto vamos a recibir, en el centro de Concepción vamos a recibir el material particulado que viene del Océano Pacífico, aerosol marino, pero también desde el sur, desde Coronel, desde Lota, San Pedro y todo el cordón industrial de Coronel, el puerto Coronel, y también del oeste del puerto de San Vicente y el puerto de Talcahuano, que son consideraciones que hay que tener bastante en cuenta. Y también lo que uno puede notar acá, que en los meses de invierno la velocidad del viento tiende a disminuir y en los meses de primavera y verano la velocidad del viento tiende a aumentar. Entonces vamos a comparar, a tener en mente estas variables meteorológicas del Gran Concepción. Esto se puede representar así también, ya con la rosa de los vientos, ¿verdad? Donde la magnitud de este cuerpo geométrico va a determinar la velocidad también y los colores, ya un detalle más de la velocidad del viento, ya, y la rosa de los vientos está marcando su dirección. Entonces, en Concepción vamos a tener este viento predominante, que es del sur, oeste, y también del viento predominante del norte, especialmente en los meses de invierno. Estos datos están obtenidos del Windfinder, ya .com, que ustedes también pueden acceder y verificar estos mismos datos o actualizarlos. Veamos a Concepción desde el aire. Esta es una fotografía aérea o satelital que uno la puede extraer desde Google Earth. Ahí está el sitio web donde ustedes pueden extraerla. ¿Ya? Y aquí tendríamos el viento predominante de Concepción que viene desde el Océano Pacífico de la parte sur. ¿Les parece? Aquí está Concepción, aquí está Talcahuano, Penco, Lirquien, Tomé y hacia el sur la comuna de San Pedro de la Paz, Coronel y Lota. Y hacia el este tenemos las comunas de Chiguayante y también las comunas de Hualqui. Bien, y aquí yo les dejo también en color amarillo, están la altura o la altitud de esas comunas. Entonces Concepción centro, por así decirlo, está a 20 metros de altura, Talcahuano a 10 metros de altura, San Pedro de la Paz también, en la parte baja está a 20 metros, Coronel a 20 metros y Lota también a 20 metros. En cambio, Chiguayante está a mucho mayor, este debe ser el cerro de 500, está a 200 metros sobre el nivel del mar, igual que también. Bien, y esta sería la cuenca del Biobío. Esto sería la cuenca del Biobío que desemboca finalmente acá en Boca Sur. Bien, entonces tenemos un viento predominante que proviene principalmente y arrastra el material particulado de aerosol marino, también desde el puerto de Coronel, de la ciudad de Coronel y todo el sector, el cordón industrial que está apegado a la costa. Ese material particulado va a ir a dar finalmente a Concepción y Talcahuano y también Penco, Tomé, Lirquien. Y cuando esta corriente de aire se invierte, cuando el viento se invierte, la dirección del viento se invierte desde el norte, el material particulado de Concepción, Talcahuano, Tomé, Penco, Lirquien va a dar hacia la zona de Coronel y la zona de Lota y también de Arauco. Bien, también el viento cuando tiene una corriente suficiente va a penetrar por la cuenca del Biobío y llega hacia Chiguayante y Hualqui. Por lo tanto, los material particulado que se emitan en esta zona también se pueden incluir a la zona de Chiguayante y Hualqui. Cabe hacer notar que estas zonas, por pertenecer a una cuenca, van a tener una mucho menor ventilación, así como algunos otros sectores, no solamente Chiguayante y Hualqui, sino que también, por ejemplo, el sector de Collao, el sector de Puchacay, que también tiene una muy baja ventilación, sobre todo en los meses de invierno. Y eso obviamente va a influir en la concentración de material particulado. Aquí vamos a llamar al Gran Concepción, específicamente a esto que les estoy mostrando, ya a Concepción, Coronel, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé. Esas comunas se incluye o se consideran como el Concepción metropolitano para escoger algún nombre que permita resumir esta gran extensión de terreno.
Y podríamos considerar también que los habitantes alcanzan a 889.999 habitantes, según el censo del 2002, lo cual puede haber variado hacia arriba, ¿verdad? Aumenta al 2017 a 971.285. Eso quiere decir que tiene una progresión en la población, lo cual también hay que considerar para los efectos de la magnitud del evento ambiental que pueda estar sucediendo en Concepción. Otro factor que hay que considerar son algunas características socioculturales de la población. ¿Cuáles son los ancestros de nuestra población? ¿Cuáles son las costumbres que están arraigadas para, por ejemplo, calefaccionar nuestras casas? ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que influyen dentro de la elección del sistema de calefacción que nosotros vamos a utilizar? Y también la caracterización de las industrias que potencialmente pueden emitir material particulado. También es importante tenerlas en un catastro o con un inventario bastante actualizado. ¿Cuáles son las principales fuentes de emisión de material particulado mirados desde el punto de vista industrial en Concepción? Tenemos principalmente al puerto de Coronel. Las actividades portuarias concentran una gran emisión de material particulado, precisamente porque concentran una gran actividad de tránsito vehicular asociado a tránsito de vehículos pesados, también a motores, ¿verdad?, como barcos, también que usan combustible diésel. Coronel tiene también ubicada una planta termoeléctrica, ¿verdad? Y también tiene asociado un cordón industrial. También existe un cordón industrial en el sector costero de Coronel, entre Coronel y San Pedro de la Paz, que también es un potencial emisor de material particulado, como uno puede ver en forma bastante evidente cuando pasa por el sector. Y obviamente en Talcahuano podríamos considerar, también en San Pedro está la planta de celulosa, ¿no es cierto? También en Talcahuano podríamos considerar la emisión de ENAP, de Huachipato, cementos, la empresa de cementos Bio Bio, y también obviamente ambos puertos, el puerto de Talcahuano y el puerto de San Vicente. Ok, siguiendo con las emisiones que concentran una gran actividad urbana dentro de Concepción, en Chiguayante se concentra una menor cantidad de habitantes, pero sí tiene una condición de ventilación inferior a Concepción. En la zona de Lirquén también existe empresas, Vidrios y Aluminios Lirquén, también que evidentemente emiten una alta concentración de material particulado, lo cual es visible incluso desde largas distancias. En Penco también existe un muelle donde se realizan actividades portuarias que también puede ser fuente de emisión de material particulado, al igual que en Tomé. Ok, entonces tenemos una alta población, ya una alta concentración de actividad urbana e industrial, lo cual es la perfecta combinación para la emisión de altas concentraciones de material particulado. Veamos los resultados concretos. Lo demás fueron considerandos. Bien, la distribución mensual, esto lo vimos en la clase pasada, estos están basados en datos desde el año 2011 al 2015. Aquí están representados los datos que determinan la concentración de material particulado en tres versiones. Dos son las que nos interesan a nosotros a lo largo de el año. Y este es el promedio de estos 5 años como promedio mensual. Bien, aquí me interesa que ustedes se fijan en la concentración de la fracción fina de material particulado respirable de 2,5 micrómetros hacia abajo, que está representada por esta línea continua negra. Bien, tenemos que es evidente que existe una condición estacional que determina la concentración de material particulado, siendo esta teniendo un promedio de alrededor de 15 entre los meses de enero, febrero y marzo, y en marzo comienza a subir lentamente hasta llegar prácticamente a 2 mesetas. Una se logra en mayo y la siguiente se logra en julio, ¿ya? Pero se mantiene sobre 30 microgramos por metro cúbico normalizado. Lo cual, si nosotros recordamos la norma que rige el material particulado anual, por ejemplo, el promedio anual,
la sobrepasa con creces. Ahora recuerden que el promedio anual es de 20 microgramos por metro cúbico normalizado. Y eso se pasa ya recién el mes de abril. Sobre el mes de abril o avanzado el mes de abril ya se sobrepasa la norma máxima permitida anual como promedio anual. Y esta concentración comienza a bajar progresivamente hasta bajar bajo la norma de promedio anual en agosto, en el mes de agosto, y tiende a estabilizarse en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero nuevamente. Bien, entonces tenemos una marcada influencia o un marcado factor estacional en la concentración de material particulado fino en la ciudad de Concepción. Entonces, si vemos ahora la concentración de material particulado más grueso, que es el PM10, también tenemos un factor estacional, pero que es menos notorio, con una concentración promedio en enero, febrero y marzo entre los 40 y 45 microgramos por metro cúbico normalizado, y comienza a subir también en el mes de marzo para estabilizarse nuevamente en el mes de mayo, junio y julio, casi en 50, ¿verdad? Casi llegando a 50 microgramos por metro cúbico, y después tiende a bajar nuevamente en los meses de primavera. Bien, y acá está una fracción gruesa, una fracción muy gruesa, que denota también un factor que es sobre 10 micrómetros, aquí está malo, es por sobre 10 microgramos, y que tiende a bajar durante el invierno y aumentar durante el verano, que es principalmente el arrastre de suelos. Eso lo voy a corregir. Bien, considerando esto, me gustaría que viéramos qué piensan ustedes. Si uno dice que la concentración de material particulado de 10 micrómetros llega casi a los 50, ahí están los 50 en un promedio de 5 años, ¿ya? Uno podría establecer que la concentración promedio está por ahí por los 40, 45 microgramos por metro cúbico. ¿Eso cumple la norma anual o no la cumple? ¿Qué creen ustedes? Según lo que vimos anteriormente, la concentración máxima anual permitida es de 50 microgramos por metro cúbico. Bien, si nadie se anima a contestar, me contesto yo mismo. Muchas gracias. Obviamente, la concentración de material particulado de 10 micrómetros está casi llegando al máximo permitido. Por lo tanto, uno podría pensar que la concentración está llegando a un punto de saturación. Saturación en el bien entendido, que no es el concepto químico, si es que llegar casi a la concentración máxima. Es una analogía del concepto químico. Casi a la concentración máxima permitida. ¿Ya? Entonces, se está cumpliendo la norma para PM10, sin embargo, está casi en la norma. Y por lo tanto, hay que tomar acciones para revertir ese dato o esa tendencia. Bien, veamos qué sucede con la PM2,5, el material fino. Obviamente aquí se supera con creces la normativa vigente actualmente. Eso quiere decir que en la fracción más pequeña de material particulado respirable, la fracción más peligrosa para la salud de las personas, está muy por sobre la normativa en el Concepción metropolitano, con datos del mismo servicio de salud. Ok, vamos a ver algunas zonas que se analizaron acá. Lo que quiero decir es que Concepción está catalogado como una zona latente, o sea, casi latente, por material particulado respirable PM10, y obviamente está declarado como zona saturada por material particulado fino respirable PM2,5. Esa es la mala noticia. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se hizo en este estudio para establecer es que esta zona latente por material particulado y zona saturada por material particulado fino fueron mediciones que se realizaron en distintas estaciones de monitoreo por varios años. Por ejemplo, en el consultorio San Vicente de la ciudad de Talcahuano, el Cerro Merquín de la ciudad de Talcahuano, el Kingston College de casi la intercomuna Concepción Talcahuano, Punteras. Esto está, me parece que no sé dónde está. El Liceo Polivalente, en la población Libertad, esto es Talcahuano, Lagunillas, eso es Coronel, en Coronel Sur, y el Lota Rural. Ok. Bien, y aquí está la concentración de material particulado de 2,5 micrómetros. Aquí están los datos duros, ¿ya?
de las distintas estaciones de monitoreo. Si alguien, por ejemplo, vive en San Vicente, la concentración de 2,5 está mucho, pero mucho más aumentada. Llega a un promedio anual de 24, en promedio de 24 horas de 89. ¿Ya? 89. O sea, vivir cerca de un puerto no es una situación ambientalmente favorable si se considera la calidad del aire de Talcahuano. En Quinzoncoles está sobre la saturación es 50, 51, ¿verdad? Esto me parece que está en Lomas de San Andrés, esta estación meteorológica, esta estación de monitoreo. Y existen otras zonas donde la concentración está un poquitito más cerca de la normalidad. Veamos qué sucede acá con el material particulado de 10 micrómetros hacia abajo, en San Vicente nuevamente, 123 microgramos por metro cúbico. Esto, recordemos que la norma es de 50 microgramos por metro cúbico, la norma anual, y la norma diaria es de 150, pero eso es solamente para un día. Bien, y aquí también se ve que existen varias zonas que están sobre el nivel permitido anual. Son casi todas las zonas. Ok. ¿Qué es lo que se estableció para tratar de mitigar o revertir esta situación? Bueno, una vez que se hizo ese estudio, bastante serio, irrefutable por todas las partes que los incumbentes, eh, y se estableció un decreto que fue promulgado el año 2018 y fue publicado el 17 de diciembre del año 2019, ya hace más de un año atrás. Y por lo tanto, este decreto número 6 reconoce y establece, ya promulgado por el Ministerio del Medio Ambiente, reconoce y establece que debe existir un plan de prevención y de descontaminación atmosférica para las comunas del Concepción Metropolitano. Eso quiere decir que se activan una serie de mecanismos, tanto técnicos como presupuestarios, para emprender la prevención, que no siga aumentando, y la descontaminación, o sea, bajar las concentraciones actualmente existentes por material particulado y que va a determinar la calidad del aire. En un punto que quiero resaltar, se establece como zona latente de material particulado PM10, ya en las comunas del Concepción Metropolitano, y se establece el plan de prevención para todas estas comunas. Como punto 2, el año 2015 se declara zona saturada de material particulado fino, respirable 2,5 al Concepción Metropolitano. También se establece un plan de descontaminación atmosférica. También este plan de descontaminación tiene bastantes objetivos, entre ellos los principales ya es recuperar los niveles señalados en las normas primarias de calidad de la zona saturada, que están saturadas por uno o más contaminantes. Y este plan de prevención también se asume como un instrumento de gestión en el cual uno puede apoyarse para la argumentación en forma bastante técnica. Y obviamente evitar la superación de las normas primarias y secundarias de la calidad ambiental en la zona de latencia. Y obviamente esto debería ser bastante difundido, no lo es, a mi parecer, no lo es lo suficientemente difundida en toda la población, y nosotros somos de tal manera, somos también embajadores para difundir esta información, ya que la entendemos después de haber tomado este curso, y tenemos que educar, transmitir este mensaje a la población, decirles: Concepción no tiene una buena calidad del aire como se presume, muchas veces por desconocimiento de esos estudios y de estas normativas. Ok, ¿qué podemos hacer nosotros entonces como ciudadanos? Primero, el plan de descontaminación, ¿cuál es el objetivo? Eso es lo que quería decir, si me disculpan. El objetivo es, por ejemplo, en material particulado PM10, material particulado de 10 micrómetros hacia abajo, la norma dice 150 como promedio en 24 horas, y el valor al 2015 era de 143, ¿ya? O sea, casi saturado, y la meta del plan de descontaminación es de llegar a 119, es decir, a una reducción de 24 microgramos por metro cúbico y un porcentaje del 17%. Ahora, para el material particulado de 2,5, cuya norma es de 50 en 24 horas, la normativa o el valor encontrado es de 89, por ejemplo, en el puerto de
de San Vicente, y la meta es llegar a 50, llegar a esa meta de 50 y tener una reducción de 39 microgramos por metro cúbico en material particulado fino, lo que corresponde a una disminución en total del 44%. ¿Qué se puede hacer para poder producir este efecto de disminución de la concentración de material particulado? Primero, eh, para mitigar la contaminación, lo primero que hay que hacer es estudio de fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que son propias y que determinan la emisión de ese material particulado? Obviamente aquí hay que hacer una distinción. Existen las fuentes industriales, las fuentes móviles, que esas son fuentes fijas. También existen las fuentes móviles que corresponden al tránsito vehicular, que hay que categorizarlo en transporte pesado, transporte vehicular, también transporte de locomoción colectiva, eso es necesario para el transporte de la población, y también las emisiones que realizan los mismos ciudadanos, los propios ciudadanos, no a través de la emisión por la conducción de un auto, no por la gestión de algún negocio productivo que genere material particulado, sino que lo que realizamos en nuestras casas. Bien, y factores culturales y socioeconómicos también son importantes a considerar. Eso quiere decir, por ejemplo, se considera como uno de los principales aportes al material particulado durante los meses de invierno la calefacción con leña. La calefacción con leña, que generalmente puede estar húmeda, que la gente, por ejemplo, usa la típica estufa de combustión, ¿verdad? Combustión lenta, combustión eficiente, lo que se llame, pero se combustiona madera bastante húmeda. Y por tanto, esto genera una gran concentración de material particulado con hollín, ¿no es cierto?, con hidrocarburos aromáticos policíclicos y también bastante particulado. Bien, y ese material particulado tiene una alta toxicidad. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Obviamente el Estado tiene cierta participación y nosotros como ciudadanos también tenemos cierta participación. Primero, tratar de cambiarse de sistema de calefacción a sistemas de calefacción que no son tan baratos como la leña. La leña es un factor cultural, también socioeconómico, es el material combustible más barato a disposición. Uno debe tender también a cambiar ese material combustible, por ejemplo, estufas que funcionan con pellet, o cambiar, por ejemplo, de madera húmeda a madera muy seca, certificada. También uno puede utilizar como vía de combustión gas, también parafina, ¿verdad? Y finalmente la más cara es la electricidad, pero también es la más, desde el punto de vista ambiental, es la fuente de energía más limpia. Bueno, esto es como un factor cultural. Muchas veces uno tiende a tener los mismos sistemas de calefacción que uno usó cuando era más en la etapa de formación, ¿no es cierto?, la que aprendió de los padres, de nuestra familia. Y por eso también existen esos factores culturales que tienden a darle significancia a ese tipo de calefacción. Eso también hay que tratar de combinarlo y hacer la perfecta ecuación para disminuir la concentración de material particulado. Por ejemplo, uno puede pretender también cambiar a muchas familias a estufa a pellet. De ahí también se puede necesitar un fuerte apoyo y incentivo desde el Estado, subvencionando, por ejemplo, la compra de estufas a pellet y subvencionando también el combustible. Eso generaría inmediatamente un efecto rápido en la disminución de la concentración de material particulado fino, sobre todo durante los meses de invierno. También hay que considerar los factores de tipo, las fuentes fijas, como los factores industriales. Las industrias en este plan de prevención, ¿no es cierto?, y de descontaminación también tienen mucho que aportar. Por ejemplo, estableciendo procesos menos contaminantes, estableciendo una mayor efectividad en los filtros de las emisiones, mitigando las emisiones o conteniendo las emisiones a través de procesos de mayor tecnología y mayor actualización. Esto también es muy pertinente, por ejemplo, en empresas como del Estado, como ENAP, ¿no es cierto?, en empresas de tipo metalúrgico como Huachipato, ¿no es cierto?, donde uno puede evidentemente ver una alta nube de concentración de material particulado que es emitida de estas fuentes fijas industriales que tienen gran magnitud, ¿ya?, y que están muy cerca del cordón de residencial.
Bien, también otras empresas como la industria del cemento también ejerce una gran presión sobre la concentración de material particulado. Y obviamente los puertos también tienen mucho que decir en esto, ¿ya? La mitigación de los filtros en los motores, ¿no es cierto?, de combustión de diésel, la mitigación de esa concentración también tiene que ser un motivo de preocupación en todos nosotros y especialmente en las empresas que realizan algunas actividades que son generadoras de material particulado. Y con eso no solamente me estoy refiriendo a las grandes empresas que he mencionado hasta el momento y se me quedan algunas, sino que también tengo que mencionar, por ejemplo, a pequeñas empresas. Por ejemplo, estoy hablando de panaderías, pequeñas empresas como restaurantes, donde todo lo que es la mitigación de la emisión de material particulado también puede ser una gran oportunidad para mejorar los procesos productivos y también la matriz energética del país. Esto tiene mucho que ver también con los incentivos del Estado para promover ciertos combustibles que puedan producir una mayor actividad con un impacto ambiental menor y también con una mejor retribución. Hay que recordar también que los gastos en la salud de las personas, los gastos que produce las enfermedades por causa de la contaminación ambiental, finalmente también son costos que el Estado finalmente debe asumir. Eso quiere decir que personas que están afiliadas a FONASA, por ejemplo, se atienden en el sistema de salud y son tratadas con el sistema de salud, los CEFAM, los Centros de Salud Familiar, en el Hospital Regional y los hospitales de Concepción y Lleras, por ejemplo, también son con cargo al Estado. Por lo tanto, también es un balance económico que hay que tener en consideración. No hay que tomar en consideración solamente factores de tipo ambiental, sino que también de factor económico, donde el Estado puede hacer mucho. Ok, y están finalmente las fuentes móviles, que ahí también la fuente móvil principal de uso en Concepción podría ser, por ejemplo, la bicicleta, ¿verdad? Hay que promover el uso de la bicicleta. Cuando uno ve a un ciclista en la calle, ya ese ciclista es un auto menos. Y eso es algo que es tremendamente importante, ¿ya? La convivencia vial entre automovilistas y ciclistas debe ser a la perfección, porque el automovilista debiera pensar que un ciclista, aparte de tener el respeto por esa persona, ya que está establecida en todas las normativas de convivencia social y también de convivencia vial, esa persona que está ahí es un auto menos y eso le va a permitir a él también o a ella desplazarse en una mejor forma. Segundo, el uso de automóviles con revisión técnica al día, autos más modernos, ¿no es cierto? No voy a hablar de autos híbridos ni eléctricos, estoy hablando solamente de los autos de combustión interna. También el Estado puede promover mediante exenciones tributarias, mediante estímulos económicos, mediante incentivos de cualquier tipo, el cambio a autos de tipo eléctrico. Bien, pero eso va a suceder en un futuro más lejano. Y finalmente el uso de transporte público también hay que promoverlo. Yo sé que en condiciones sanitarias actuales es muy difícil promover que la gente use el transporte público para transportarse debido a que esto implica un mayor riesgo de contagio. Sin embargo, esta situación va a pasar y uno tiene que pensar también estas cosas a más largo plazo y también obviamente es importante tener un servicio de transporte público de muy alta calidad y efectividad, que el desplazarse a través de la ciudad, de la intercomuna del Concepción Metropolitano, sea una acción bastante fluida, bastante fácil. Hay que descomplicar el movimiento de las personas usando el transporte público a través del tren metropolitano, a través de metro, a través del transporte público, de buses, que tiene que ser altamente fiscalizado para que las emisiones que se producen en forma bastante evidente por parte de los vehículos de transporte de la locomoción colectiva en Concepción disminuya. Ya es cosa de ver la concentración de material particulado que se genera en el centro de la ciudad y en las principales avenidas, principalmente por causa de la mala combustión que se produce en los vehículos diésel utilizados en la locomoción colectiva. Eso podría cambiar, tendría que cambiar. Uno se puede cambiar, por ejemplo, a buses eléctricos, como ya se hizo en Santiago. Concepción tiene una parte importante de recursos que utilizar
con los subsidios que se le dan al Transantiago, Concepción también, Concepción Metropolitano también recibe, todas las provincias reciben una cantidad de dinero que también puede estar destinada a disminuir el parque industrial de vehículos envejecidos correspondiente a la locomoción colectiva. Y también el transporte pesado. ¿Qué hacemos con el transporte pesado? Concepción Metropolitano es un sector industrial de industria pesada y esa es nuestra tradición y son factores culturales también. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tender a promover vías exclusivas para camiones y buses que permitan el desplazamiento de estos en forma muy fluida, de tal manera de disminuir los tiempos de permanencia en las calles de la ciudad y por lo tanto a disminuir la concentración del material particulado que ellos emiten y también a una estricta fiscalización del cumplimiento de las normas de emisión y también la modificación de las reglamentaciones, de las leyes que emiten los automóviles de carga, por ejemplo, y los automóviles de transporte particular. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Europa, en las normas, la Euro 4, que de Euro 3 comenzó, Euro 4, Euro 5 y ahora está la norma Euro 6, ya que son cada vez legislaciones y regulaciones más estrictas en las emisiones. Es decir, los autos tienen que emitir cada vez menos concentración de material particulado y de gases ya hacia el medio ambiente. Esas regulaciones tienen que también tener un fuerte avance no solamente en Chile, sino que considerando también los distintos factores de ventilación de las ciudades. Concepción obviamente no tiene una buena calidad, por lo tanto las regulaciones incluso podrían ser más estrictas que en otras ciudades con mayor ventilación. Bien, como conclusión de la clase, y con esto estamos terminando, siendo las 16:57, la concentración de material particulado respirable es función de varias otras variables de la ciudad de Concepción y en cualquier lugar de donde se analice su concentración. Y Concepción, uno podría decir que presenta una calidad del aire regular, regular de acuerdo a la normativa vigente. Eso quiere decir que no es mala, pero no es buena. Y lo ideal sería vivir en una ciudad con una calidad del aire buena, aceptable. ¿Ya? Y esta calidad del aire tiene una alta dependencia de la estacionalidad, debido a que las fuentes de emisión de contaminantes son principalmente el tránsito vehicular, las fuentes industriales y la combustión a leña en los hogares y la quema de biomasa industrial. Y también factores de tipo meteorológico, ¿no es cierto? Ya vimos los vientos predominantes y también factores geográficos. Bien, después podemos concluir que en base al decreto número 6 del año 2018 se declaró al Concepción Metropolitano como una zona latente, casi saturada, latente de material particulado respirable PM10 y zona saturada, o sea que excede la concentración máxima permitida, saturada de material particulado fino, PM2,5, lo cual fue una pésima noticia debido a que es el material particulado de mayor peligrosidad para la salud de las personas. Bueno, las metas son disminuir las concentraciones de PM2,5 a niveles bajo la saturación y, paralelamente, evitar una saturación por PM10 haciendo distintas actividades de mitigación y de disminución para tender a cumplir este objetivo. En un horizonte se prevé un mejoramiento, ya una mejor evaluación en un plan que tiene 10 años para su evaluación y los invitaría a ustedes a pensar cómo pueden ustedes contribuir a mejorar la calidad del aire que todos respiramos. ¿Ok? Siendo entonces las 16:59 minutos, voy a dejar de presentar y vamos a dejar la sesión abierta de preguntas o comentarios. Así que le agradezco sus comentarios. Aquí hay una pregunta que dice: Clemente, profe, ¿el plan de descontaminación tiene alguna fecha límite? Claro, es un plan a 10 años, ¿verdad? Y hay una tabla más actual para ver si ha disminuido los valores de PM10, PM2,5. Una muy buena pregunta, Clemente. Es necesario hacer todos los años una evaluación. Todos los años es importante y hay que recoger los datos de material particulado
fino, el material prestado 10, hay que recoger los datos meteorológicos y poder tener una base comparativa anual para ver obviamente cuál es la tendencia. Eso sería algo bastante bueno. No tengo antecedentes si existe un informe del último año, por ejemplo, del 2019, o si existe un informe anual. Yo creo que sí. ¿Cuáles son las fuentes donde uno podría buscar? Está el Ministerio de Medio Ambiente y está también el Servicio de Salud de Concepción. Por ley de transparencia, yo les comunico, por ley de transparencia, ustedes se pueden dirigir, por ejemplo, al Servicio de Salud de Concepción o enviar un mensaje y por ley de transparencia ustedes pueden solicitar esa información. Y obviamente la ley de transparencia obliga a las fuentes estatales, a los ministerios, a todas las oficinas públicas a responder en un número determinado de días. Y si uno no se siente conforme con esa respuesta, ya puede insistir también. Así que los invito también a participar en esto, en hacer presión, en solicitar la información. Yo también me comprometo a hacerlo para la próxima vez que tenga que dictar esto y presentar datos más actualizados de los que le he presentado hoy día y, como dice Clemente, también mostrarles una tendencia, ya desde la promulgación de este decreto del año 2019, o sea, deberíamos ver ya el año 2020 si es que hay alguna información. Gracias, Clemente, por tu pregunta, muy atingente, muy buena. Después, Silvia pregunta si tenemos decretos para mejorar la calidad del aire, entonces, ¿por qué no mejoramos? Bueno, estas son cosas, la calidad del aire no se empeora en un año y tampoco se va a mejorar en un año, Silvia. Y por lo tanto son tendencias que nosotros tenemos que forzar. La conducta humana no es una conducta que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Son conductas, esta requiere una gran cantidad también de inversión en elementos tecnológicos, lo cual no puede ser tan abrupto, ¿ya? Sin embargo, lo que hay que hacer, bajo mi perspectiva, primero es informar. A medida que uno informa, se genera conciencia. La conciencia es darse cuenta de un problema y entender cuáles son sus orígenes, cuáles son las posibles consecuencias y hacia dónde tiene que ir. Y segundo, hacia qué es lo que puedo hacer yo. Cuando la población en general tiene esa conciencia, estoy hablando de población desde personas que manejan las empresas, personas que son encargadas de la fiscalización. Nosotros como universitarios, cuando nos desplazamos al campus en forma normal todos los días, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué horario lo hacemos? ¿Qué usamos como combustible en nuestra casa? ¿Qué usa nuestro vecino? ¿Qué usan nuestros vecinos, verdad? Para calefaccionar su casa. ¿Qué usan para transportarse? Todas esas cosas tenemos que pensarlas. Y la progresión sin duda va a ser positiva. La progresión, una vez que la gente toma conciencia, los ciudadanos tomamos conciencia, esto va siendo cada vez más efectivo. Ahora, lo que hay que reconocer que la legislación actual chilena y el presupuesto que se le otorga a los servicios de salud, que son los encargados de la fiscalización de estas normativas, es paupérrimo en comparación con otros países. Y por lo tanto también hay que aumentar la cantidad de presupuesto, aumentar la cantidad de profesionales como ustedes, profesionales químicos que puedan trabajar en este tema, también como fiscalizadores, haciendo análisis químico del material particulado, haciendo los monitoreos. Hay personal técnico bastante calificado que es necesario para realizar toda esta cadena de valor para finalmente tener un mejor aire, una mejor calidad en el aire que respiramos. Por lo tanto, Silvia, la invito a ser optimista. Esto tiene que disminuir, tiene que mejorar, está en cada uno de nosotros. Sin embargo, es un proceso paulatino, ya no es un proceso inmediato. Requiere mucha inversión, requiere cambios sociales, cambios culturales, cambios de mentalidad. Salirse de un auto, bajarse de un auto y subirse a una bicicleta no es un cambio que va a suceder rápidamente, lo va a forzar sin duda el exceso de atochamientos que tenemos actualmente. Ya mucha gente va a pensar en el verano, mejor me voy en bicicleta, mejor me voy a pie, ¿ya? Y esas conductas van a tener que ir tomando un curso que sin duda va a producir una evolución positiva de la calidad del aire. ¿Ya? Así que vamos a mejorar, pero no va a ser inmediato. Por eso estos planes tienen
una cierta periodicidad, un cierto espacio de tiempo que permite hacer las adecuaciones. Bien, si no hay más comentarios, les agradezco su atención, me despido, voy a dejar de grabar y nos veremos en la próxima clase donde vamos a comenzar a ver ya problemas de contaminación a nivel global. Llámese el daño en la capa de ozono, también vamos a ver el smog fotoquímico y otros más, ¿ya? Así que los invito a la próxima clase. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Ah, profe, que esté bien. Chao, que esté muy bien. Chao, Nos vemos, profesor, profe. gracias. Ya, profe, que esté bien, gracias.